Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conceptos Bíblicos. ¿Recuerdan ustedes que en una oportunidad les prometí que haríamos un pequeño repaso de los conceptos bíblicos que hemos ido desarrollando a través de los distintos programas que hemos grabado para ustedes con mucho cariño? Y pues ahora lo hacemos. Y nos vamos a remitir de inmediato al primer concepto, que fue el concepto fe, que encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se nos define la palabra fe así. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es certeza, es seguridad de algo que esperamos, pero que no vemos. No vemos a Dios, no hemos visto aún el cielo, no vemos nosotros el mundo sobrenatural, pero tenemos la certeza que es real más que por sentimientos, por convicción. Y eso es la fe, es una profunda convicción. Y la segunda palabra que nosotros abordamos en estos conceptos bíblicos es la palabra pecado. Esa palabra que no nos agrada mucho, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente es parte de la vida del ser humano. Y ahí, en primera de Juan, en el capítulo 3 verso 4 también se nos define claramente lo que es el pecado. Dice así el apóstol Juan: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa ley expresada por Dios en el Antiguo Testamento a través de esas tablas que le entregó a Moisés con 10 mandamientos, 10 mandatos para el ser humano, que en definitiva son también principios, valores morales y espirituales. Cuando nosotros infringimos alguna de esas leyes, estamos pecando. Por eso la mentira, el robo, el adulterio se definen como pecado. Luego vimos la palabra iglesia. Fíjense ustedes, ¿qué es la iglesia? ¿Es acaso ese edificio al cual vamos a rendir culto a Dios? ¿O es la organización de ministros de Dios? ¿Qué es la iglesia? Colosenses 1, 17 y 18 nos dice lo siguiente: y Él, refiriéndose a Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es lo más importante, ¿no es cierto?, en nuestro camino de fe. Y Él además, dice, es la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es decir, que nosotros, al estar en la iglesia, dentro de la iglesia, somos parte de un organismo vivo, un organismo espiritual, que es el cuerpo de Cristo. Cristo está en los cielos y nosotros estamos en la tierra y formamos una sola entidad con Él. La iglesia entonces, según la Biblia, no según nuestros conceptos humanos, sino que la Biblia según Dios, digo, la iglesia según Dios, es el cuerpo de Cristo. Ya lo sabe, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y acá, bueno, nos topamos con otra palabra interesante: la palabra de Dios. Siempre hablamos de la palabra de Dios. Esto lo leí en la palabra me habla, la palabra me dice tal cosa. ¿Qué es la palabra de Dios? A través de los distintos textos que nosotros leímos en esa oportunidad, vimos que la palabra de Dios es luz, que ilumina nuestra vida,
trayéndonos una realidad espiritual, haciéndonos ver de una forma diferente lo que es la vida. También la palabra es pan, es alimento para nuestra alma. Tan importante, nuestro ser espiritual también necesita ser alimentado. ¿Y cómo se alimenta? Con la palabra de Dios. Pero también estudiamos nosotros que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para penetrar en lo más profundo de nuestras vidas. Y bien, uno de los textos muy interesante y para mí personalmente muy significativo, Mateo 4:4. ¿Qué dice? Mateo, versículo 4, capítulo 4. Veamos Mateo. Él respondió y dijo, esto es lo que le dijo el Señor a Satanás, le recordó. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vivimos, también vivimos de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no tenemos vida espiritual. Podremos tener vida biológica, vida física, pero la vida del espíritu se obtiene solamente alimentándonos de la palabra de Dios. Qué importante es entonces leer la Biblia, escuchar la Biblia, entender lo que la palabra de Dios quiere decirnos a cada uno en forma personal. Siempre cuando oramos es interesante, además, leer un pedacito de la palabra de Dios y usted verá que el Señor le estará alimentando su entendimiento y su espíritu. Bueno, continuamos. Después con la palabra ángeles. Fíjense ustedes que la palabra ángel es mensajero. Eso significa la palabra ángel. Mensajero. Los ángeles son espíritus ministradores, son protectores de nuestra vida y también, y esto es maravilloso, nos asisten en el momento de la muerte. Así es que no tenemos que temer la muerte de ser llevados a tinieblas o caer en una realidad negativa, no, porque vendrán ángeles a buscarnos y a acompañarnos hasta los lugares celestiales allí en el momento de la muerte. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de los ángeles. Y esto es allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 14, dice, lo plantea en forma de pregunta, dice así, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto lo dice porque en el verso anterior también nos anota, pues a cuál de los ángeles dijo jamás, etcétera. Y entonces luego dice, no son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles. Son espíritus. Los ángeles son espíritus. No tienen cuerpo. Pueden, por supuesto, tomar forma de cuerpo humano, pero en sí mismos son espíritus. Y dice que son espíritus ministradores, o sea que nos sirven. Están al servicio de Dios y de los hombres, de los seres humanos. Dios los envía a cumplir una misión en esta tierra y cada uno de nosotros, los creyentes, tiene quizás uno o dos, no se sabe, de estos ángeles custodiándonos, cuidándonos. La palabra evangelio fue la sexta palabra que nosotros estudiamos. Vimos que evangelio se utiliza para referirse a los libros que relatan la vida de Jesús.
por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan. Son 4 evangelios. Y por eso se le llama a esos escritores de los evangelios, también se les llama evangelistas, los evangelistas. Evangelio, que viene de evangelium, ¿no es cierto?, que significa buen mensaje o buena nueva. Y por eso también se llama evangelio al mensaje de Jesucristo. Cristo predicó el evangelio y envió a sus discípulos a predicar el evangelio, a dar a conocer esa buena nueva que Él trajo a este planeta. Y todos los cristianos estamos llamados a comunicar el evangelio, que es el mensaje de Jesucristo. Pero también se llama evangelio a la obra misma que hacen los cristianos. Estamos en el evangelio, vivimos en el evangelio. Bueno, veamos Marcos 16:15, que nos dice acerca de esta palabra. Marcos 16:15 dice así: el que creyere, un poco antes, dice, y les dijo, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos invita entonces a creer en el evangelio, a creer en el mensaje de Jesucristo, y ordena a los cristianos de ir por todo el mundo y dar a conocer el evangelio a todo ser humano. Entonces eso es lo que la Iglesia a través de 21 siglos ha estado haciendo. Ha estado predicando el evangelio a través de las diferentes congregaciones que hay repartidas en todo el mundo, por medio también del envío de mensajeros, de evangelistas a todas las naciones para anunciar el evangelio, o sea, el mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje de Jesucristo? Que Dios ama a todo ser humano, que este Creador envió a un Salvador, a su Hijo Jesucristo, a morir por todos nosotros que somos pecadores. Nuestro sacrificio no tendría valor delante de Dios porque somos criaturas llenas de pecado. Era necesario que un ser sin mancha, santo y puro, se sacrificara como un cordero delante de Dios en la cruz del Calvario para que nosotros recibiésemos el perdón de nuestros pecados. Cristo nos representó allí en la cruz. Somos nosotros los que tendríamos que haber estado en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Y entonces todo aquel que cree en ese sacrificio es salvo, o sea, es liberado de la condenación eterna y puede entonces entrar en el reino de Dios y acceder al cielo, a la vida eterna. Hermoso mensaje trajo Jesucristo a esta tierra. Él vivió predicando el evangelio. Él murió por nosotros y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y allí está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día debe volver también. El mensaje del evangelio. Y por último, el séptimo concepto bíblico que hemos estudiado así, claro, brevemente, es el concepto de gracia, que significa favor inmerecido de parte de Dios. Es un favor que nosotros recibimos del Señor, algo gratuito, un don especial. Y la gracia por excelencia es la salvación. Hemos sido salvos por gracia, como lo dice Efesios 2:8, que dice así: porque por gracia sois salvos, por medio
de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia, un don de Dios. Y somos salvos gratuitamente, por gracia, por medio de la fe. Y ahí entonces podemos decir que se cierra el círculo de nuestros conceptos bíblicos, terminamos por gracia y volvemos al primer principio, que es la fe. Hermosos conceptos que hemos podido ir revisando, algunos aprendiendo, otros profundizándolos. Conceptos de fe, pecado, iglesia, palabra de Dios, ángeles, evangelio y gracia. Espero que hayan disfrutado de esta enseñanza y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad aquí en Conceptos Bíblicos. Que el Señor les bendiga.